hemos venido nosotros, o lo que estoy haciendo particularmente, hermano, es llevando el orden en el listado que aparece en este material que usted puede encontrar en la internet, material cuyo objetivo es negar la inspiración de las escrituras y llevar a las personas a no seguir confiando en la Biblia como la palabra de Dios. Ese material que usted puede descargar de la internet se llama Las 101 claras contradicciones de la Biblia. Así es como se titula ese material. Y estoy con el propósito de seguir el orden como aparece en el listado que ellos colocan tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el caso de este censo, en el listado, y si usted no ha bajado el material, lo invito para que lo baje, porque es gratuito, va a encontrar que entre las primeras 4 contradicciones, según ellos, claras de la Biblia, está colocada este acto de David, que fue el censo que él realizó sobre el pueblo de Israel. Aclaremos algo, la realización del censo que hizo David en esta ocasión, y estoy haciendo una introducción para que nos coloquemos en contexto. Ese censo que David llevó a cabo, según la ley, no era inherentemente malo. Es más, Dios en realidad le ordenó en el Antiguo Testamento, antes de David, Dios le había ordenado a Moisés que contara a los soldados israelitas en 2 ocasiones. Una de esas ocasiones fue en el segundo año después de la liberación de la esclavitud en Egipto y nuevamente unos 40 años después, cerca al final de su errancia por el desierto. Cuando uno lee el libro de Números, vemos cómo describe muchas de sus experiencias mientras andaban ellos errantes por esa tierra árida. Y el libro de Números toma su nombre de esos 2 censos o esos 2 conteos que se llevó sobre el pueblo de Israel. Es más, la realización de un censo era una práctica legítima bajo la antigua ley. A veces, sin embargo, los motivos pueden convertirse o pueden convertir las acciones legales en acciones pecaminosas. Y eso fue el caso del rey David cuando decidió contar a los israelitas en la última parte de su reinado. Dios no había ordenado que hiciera un censo, ni David lo instó por una causa noble. Pero para aquellos que han estado con nosotros previamente, cuando iniciamos esta serie de lecciones sobre los aparentes errores y las supuestas contradicciones de la Biblia, podrá recordar que la primera que estudiamos fue el censo de David. ¿Quién fue el que incitó a David para que realizara ese censo? Un texto dice que fue Dios y el otro dice que fue Satanás. Pero no voy a hablar de ello porque esa lección ya la presentamos nosotros con anterioridad. Los que no hayan podido estar en ese estudio, lo invito para que visite la página web de la Iglesia de Cristo en Villa María y ahí encuentra esa lección. Ahora, después del pecado de David, Dios instruyó al profeta Gad que le dijera a David lo siguiente. Segunda de Samuel 24, versículo 13 dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿qué quieres que te vengan? Perdón, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira
¿qué responderé al que me ha enviado? Vemos aquí, y ahorita lo vamos a ver con más detenimiento en el contexto, que Dios le instruyó al profeta Gad que le dijera a David que le ofrecía tres cosas y que escogiera entre esas tres cosas que le ofrecía. Como dice aquí el texto, Gad, el profeta, se acercó a David y le dijo, ¿qué quieres que te vengan? Perdón, ¿qué quieres? No, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre? Tres opciones le colocó. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos, o que 3 días haya peste en tu tierra. El texto de Samuel dice 7 años. Pero cuando leemos en Primera de Crónicas capítulo 21, el escritor del libro dice lo siguiente: ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge una de ellas, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O por 3 días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Para algunos lectores de la Biblia, Segunda de Samuel 24 y Primera de Crónicas capítulo 21 plantean un problema grave. ¿Por qué Samuel 24 indica que Dios le dio a David la opción de una hambruna de 7 años, mientras que Crónicas especifica una hambruna de 3 años? Cuando los detractores de la palabra de Dios leen esto, y es más, como acabo de decirlo, este está en la lista del material que usted puede descargar gratuitamente de la internet, cuyo objetivo es procurar el que la gente ya no crea ni acepte la Biblia como la palabra de Dios. Y lo presentan como una clara contradicción, como un error de la Escritura. ¿Cómo armonizar lo que dice Segunda de Samuel 24 con lo que dice Primera de Crónicas 21? Porque la diferencia es de 4 años. Samuel dice 7 años de hambre. Crónicas dice 3 años de hambre. ¿Cómo reconciliarlo? Recuerden, hermanos, la Biblia es inspirada por Dios. Creemos en ella, confiamos en ella como la palabra divina en donde está el mensaje del creador del universo. Y una de las razones por las cuales creemos en la Biblia como la palabra de Dios es porque no encontramos en ella error o contradicción. Ya hemos visto varias. Ya llevamos aproximadamente unas 17 supuestas contradicciones que hemos estudiado con las que estamos abordando el día de hoy. ¿Cuánto nos vamos a demorar estudiándolas todas? No lo sé, hermano, pero permita a Dios que podamos avanzar según el tiempo lo permita. ¿Cómo explicar esta? El censo de David, 7 años de hambre o 3 años de hambre. Bueno, yo puedo decirles, hermanos, que existen al menos 2 explicaciones factibles para la diferencia entre Segunda de Samuel y Primera de Crónicas. ¿Cuáles son esas 2? Bueno, la primera, es posible que el profeta Gad se acercó a David en 2 ocasiones.
Puede ser que Gad le dio a David la opción de una hambruna de 7 años en su primera reunión. Segunda de Samuel 24 nos dice a nosotros que lo que él le plantea es una pregunta. Declara de la siguiente manera, volviendo a leer el texto de Segunda de Samuel 24. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Lo que él está mostrando aquí, o lo que le está presentando a David, es una pregunta. Dice, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre? Pero cuando nosotros leemos Primera de Crónicas 21, el profeta no se lo presenta como una pregunta, sino que se lo presenta como un mandato con alternativas. Miremos cómo dice el versículo. Primera de Crónicas 21, 12. Dice, a diferencia como acabamos de leer, me regreso nuevamente. Segunda de Samuel 24, 13, porque quiero que le presten atención. Samuel muestra es una pregunta. El profeta Gad en Samuel le presenta una pregunta. ¿Quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? En Crónicas no es una pregunta. Es un mandato con 3 alternativas. Dice el versículo, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Vemos, hermanos, que en la construcción de Samuel y como lo presenta Crónicas, hay una gran diferencia. ¿En qué consiste la diferencia? Samuel es una pregunta, Crónicas es un mandato con alternativas. Por eso, una posible explicación a la aparente discrepancia entre Samuel y Crónicas es que el profeta Gad vino donde David en 2 ocasiones. La primera vez que vino fue a hacerle una pregunta. Y la segunda vez que vino no fue a hacerle una pregunta, sino a presentarle una orden de Dios con 3 alternativas. Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué Dios haría tal cambio en las alternativas que le presentó a David? Podemos inferir que quizás debido a la confesión del pecado de David, su corazón contrito y su súplica de misericordia. Y para eso sí los invito a ustedes a que lean cada uno de los contextos, tanto en Samuel 24 como en Primera de Crónicas, capítulo 21. Como dije hace un momento, existen al menos 2 explicaciones. Y esta es la primera, que el profeta Gad vino donde David en 2 ocasiones diferentes. La primera, con una pregunta. La segunda, volvió y ya le presentó de parte de Dios un mandato con 3 alternativas. Y el cambio entre lo que dice Samuel y lo que dice Crónicas, en la primera ocasión fue de 7 años y en la segunda de 3 años, fue porque, esto sí lo inferimos, a lo mejor David se arrepintió del pecado que había cometido, su corazón contrito y humillado y su súplica de misericordia, entonces llevó a que en la segunda ocasión que vino el profeta Gad donde David, le dijo, mira, Dios te presenta 3 alternativas, escoge una de ellas. Una segunda posibilidad, hermanos, a esta aparente discrepancia, es que un antiguo escriba confundió las letras hebreas numéricas. Confundió el 7
con el 3 o el 3 con el 7. Recuerden que en los estudios que hemos tenido acerca de cómo nos llegó la Biblia, cómo fue que se escribió la palabra de Dios, en esa época no existían los medios que nosotros tenemos hoy tan técnicos, tan avanzados, las imprentas, sino que todo se hacía era a mano. Ahora, aún con la tecnología que nosotros tenemos hoy en día, con estas empresas de impresión, también se cometen pequeños errores al realizar sus impresiones. Y obviamente la Biblia no es carente de eso, está exenta de eso. Y al igual que los errores de los copistas se pueden encontrar en otros escritos. Es más, nosotros mismos cuando estamos escribiendo o estamos haciendo copia de un dictado, también no de una manera intencional, cometemos errores o confundimos o escuchamos algo y lo que escuchamos no era realmente lo que se nos dijo, o hubo una palabrita muy parecida a algo que nosotros escuchamos y esa fue la que escribimos. Lo que nosotros podemos ver, hermanos, es que en sí la integridad general del texto ocasionalmente no es lo que se ve afectado. Un escriba puede haber echado un vistazo al manuscrito de Primera Crónicas con el que estaba trabajando y haber visto por error los 3 de 3 meses más adelante en el versículo y haber pensado que pertenecía a la figura de años de hambre anterior en el versículo. Estas son dos posibles explicaciones con respecto a la aparente discrepancia de estos dos pasajes. Ahora, si alguno de ustedes puede tener alguna otra explicación, compártala con nosotros al final del estudio, en la sección de preguntas y comentarios. Pero estas son las dos que yo les puedo a ustedes compartir de lo que he estudiado al respecto, tratando de encontrar la solución a esta discrepancia que aparece en estos dos textos.